Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, señoras y señores, a nuestro Primera Plana. Ya saben que la forma que nosotros tenemos de analizar la actualidad tiene mucho que ver, pasa por el formato de entrevista. Cada semana traemos aquí a diferentes invitados que nos dan su visión, que nos cuentan su forma de ver la actualidad asturiana. Actualidad lo viene siendo desde hace algo más de un mes. Hemos pasado unas Navidades, además, en estado de alarma por esa crisis que se desató por la huelga de los controladores aéreos. Eso dejó entrever la situación de indefensión que en muchas ocasiones padecen los usuarios de un avión. Hoy hemos querido analizar este tema, hemos querido saber cuáles son nuestros derechos y además se lo vamos a contar de forma muy amena porque el libro también lo es. Les queremos contar algunos casos que han sufrido quienes un buen día se deciden a ir a hacer turismo y como paso previo a eso embarcar en un avión. Con nosotros está Braulio Antuña. Él es abogado y escritor y experto en este asunto. Su último libro lleva un título muy gráfico. Se llama ¿Alguien me puede decir dónde puñetas están mis maletas? Que no me digan que no, porque seguro que es una frase que ustedes, como yo o como cualquier otro, hemos dicho en más de una ocasión a la hora de reclamar nuestras maletas que probablemente estuvieran por ahí perdidas en cualquier aeropuerto. En fin, Braulio Antuña, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Curioso título, ¿no? Llamativo, por lo menos. Sí, se buscaba que el libro llevara un título un tanto llamativo para hacerlo un poco más asequible al futuro lector. En vez de poner o hablar de los derechos de los pasajeros, que ya podría retraer un poco al público, bueno, pues se pensó ese título y bueno, yo creo que con muy buen criterio. En definitiva, en el fondo es de lo que trata, de los derechos que uno tiene cuando va a embarcar en un avión y que no siempre se respetan, ¿no? Efectivamente. Vamos, el título hace referencia a las maletas, pero el libro lo que recoge es un reglamento comunitario del año 2004 en el que se recoge toda la normativa de los derechos de los pasajeros aéreos en casos de denegación de embarque, cancelación, retrasos. Concretamente, en el preámbulo de este reglamento se dice que se debe de informar exhaustivamente a todos los pasajeros aéreos de cuáles son esos derechos para que puedan ejercerlos con eficacia. Lo que ocurre luego en la práctica, yo creo que todos los viajeros que alguna vez hayan tomado algún avión ven que no es así, ¿no? Desgraciadamente es así. Sí. En cualquier caso, han podido producirse a lo largo de la historia de la aviación más o menos reciente muchísimas vulneraciones de los derechos de los clientes, de los pasajeros, pero sí, como la de este puente del 6 de diciembre, con los controladores aéreos, una situación como esa nunca, ¿no? No. Y menos mal, ¿no? Que este descontrol de los controladores. Pero yo creo que nos va a servir para que ya no solamente los pasajeros aéreos, sino también los consumidores en general se conciencien ya de una vez de conocer cuáles son sus derechos en el ámbito de su vida diaria. No podemos olvidar que somos consumidores, somos usuarios desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. El tema de los controladores, bueno, efectivamente ha sido una mala praxis utilizada por este tipo de trabajadores. Vamos a dejar que la justicia realice su trabajo sin molestarles nada para evitar que no vaya dejándose en el tiempo todo lo que ocurrió y bueno, a ver qué es lo que ocurre. Bueno, en cualquier caso, quienes ese día, previo al puente del 6 de diciembre, sufrieron esta situación, ¿pueden reclamar a alguien? Esa sería la primera pregunta. Hay varios asturianos entre ellos. Sí. De hecho, bueno, se han hecho las reclamaciones oportunas. Unas veces se ha llevado esa reclamación a AENA, otras veces se ha dirigido la demanda a los propios controladores y incluso hay demandas que se han llevado hasta el Ministerio de Fomento, que es el último eslabón de la cadena que empieza desde los controladores AENA hasta el Ministerio de Fomento. Y
¿hay posibilidades de prosperar esas reclamaciones? Porque no son contra las compañías aéreas, en este caso, las reclamaciones, ¿no? Efectivamente, las compañías aéreas, desde el momento en que el espacio aéreo se cierra para evitar males mayores, pueden arguir que hay una fuerza mayor que les impide volar. Por lo tanto, ahí quedan sin ningún tipo de responsabilidad. Por lo tanto, o bien los controladores con su propio patrimonio, o bien AENA como organismo principal de aeropuertos españoles, serán los responsables, y entiendo que serán los jueces los que al final tengan la última palabra y condenen a unos o a otros por el estropicio que hicieron ese fin de semana. Bueno, como decíamos, esto es una excepción, no es lo que ocurre habitualmente. Mucho más habitual es que se retrase el avión, que se pierda una maleta, etcétera, ¿no? Por eso, aunque suene extraño decir que gracias a este descontrol de los controladores que ocurrió ese puente, yo creo que nos ha servido para que los pasajeros aéreos se conciencien de cuáles son esos derechos que tienen como viajeros aéreos, y a su vez a las compañías aéreas que hasta entonces, tanto ayer como hoy como mañana, van a seguir siendo las que realicen esas incidencias, que yo suelo llamarlas indecencias, por el grave perjuicio que causa al viajero. Por eso el tema de los derechos de los pasajeros aéreos es algo que está siempre de actualidad. Unas veces por el gran volumen de viajeros que mueve. Recordemos que el año pasado, en el 2010, más de 200 millones de españoles se movieron en este tipo de transporte. Otras veces por cuestiones de las incidencias, de esas indecencias que se producen, pues creo que es conveniente que los viajeros conozcan al menos los tres derechos básicos que tiene el pasajero aéreo, como son en el tema de cancelaciones, retrasos y denegaciones de embarque, el llamado overbooking. Efectivamente. Y estamos acostumbrados los españoles a reclamar, porque enseguida que nos ocurre una cosa de estas, pues sí, se levanta la voz, pero a reclamar por el cauce reglamentario... No, desgraciadamente hay un gran desconocimiento. De hecho, hay estudios realizados por distintas organizaciones de consumidores que incluso dicen que más del 80% de los pasajeros aéreos desconocen cuáles son sus derechos en casos de denegación de embarque, cancelación y retrasos. ¿Esto qué trae consigo? Que no reclamen. Y por lo tanto, todo esto ocasiona un beneficio a las compañías aéreas, que son precisamente las causantes de esos perjuicios que causan a los viajeros aéreos. Entonces, bueno, el libro pretende, de una forma amena, simpática, instruir de una manera entretenida, informar de cuáles son esos derechos para el pasajero aéreo. Vamos a hablar de algunos de ellos. El overbooking dichoso. Llegamos a coger el avión y hay más pasajeros que asientos, que billetes. Efectivamente. ¿Y ahí qué podemos hacer? La denegación de embarque consiste en eso, que las compañías aéreas ponen a disposición del pasajero más billetes que asientos tiene el avión. Aunque suene raro, es una práctica que es legal. Es legal. También, ¿por qué es legal? Yo pienso porque tenemos la costumbre de reservar y luego, por circunstancias familiares o de trabajo, bueno, pues no podemos tomar el avión y no comunicamos a la compañía que vamos a no poder viajar. Entonces, las compañías necesitan... Eso es verdad, necesitan tener el avión lleno para poder viajar y para que sea rentable, ¿no? Pero evidentemente, si ocurre esta denegación de embarque, que sepa el viajero que tiene una serie de derechos, como son el de derecho a compensación, atendiendo un poco al tipo de kilometrajes que se vaya a hacer. No es lo mismo viajar de Oviedo a Madrid que de Madrid a Moscú, pues son de 250 a 600 euros. Tienen derecho al reembolso o a un transporte alternativo del viaje que iban a hacer, y fundamentalmente también, y que lo sepan los viajeros, que tienen derecho a
al derecho que se llama de atención. Es decir, tienen derecho a poder tener la posibilidad de comer, comidas, bebidas, 2 llamadas de teléfono, un fax, etcétera, etcétera. Otra cosa, que hay personas, hay viajeros que confunden el derecho a atención con el derecho a llamar la atención. Son aquellos que antes de entrar en el avión, bueno, pues toman sus copitas para ir más tranquilos y claro, evidentemente eso la normativa no lo ampara. Ya. Perfecto. Eso en cuanto al overbooking. El retraso, ¿cuándo es retraso? ¿Cuándo tenemos derecho a que nos den algún tipo de...? Se considera retraso a partir de las 3 horas. De las 3 horas. Y lo mismo en caso de retraso del avión, que el viajero tiene esos mismos derechos, derecho a compensación, que hasta hace relativamente poco, gracias a una sentencia de la Unión Europea, considera paralelo tanto cancelación como retraso. Y a partir de ahí pues hay derecho a una compensación, a un cambio de billete o a un transporte alternativo y al derecho a atención, a la comida gratis, refrescos, llamadas de teléfono, incluso si hay que pernoctar en un hotel sería todo de forma gratuita. ¿Y si cancelan nuestro avión, también tenemos derecho? Cancelación, lo mismo, son esos 3 tipos de derechos, sí. ¿A usted le han perdido las maletas alguna vez? No me han perdido las maletas, pero curiosamente, viniendo precisamente de la presentación del libro, a principios de septiembre, de Las Palmas de Gran Canaria, al llegar al aeropuerto de Ranón, me encuentro con que la maleta estaba abollada, presentaba un roto. Entonces lo que hice fue presentar una reclamación de forma inmediata en el mostrador de la compañía y como a los 10 a los 15 días recibo un correo electrónico de esa compañía en la que se me dice que efectivamente, señor Antuña, muy agradecidos por haber viajado con nosotros, pero lamentamos tener que decirle que conforme al artículo 17.2 del Convenio de Montreal no tiene usted derecho a ningún tipo de reclamación porque se entiende que por la naturaleza o por el defecto o vicio de la maleta no cabe compensación alguna. Bueno, pues en estos casos generalmente suele haber dos opciones. O bien te quedas con el cabreo o bien sigues con la tramitación de la reclamación. Evidentemente yo me había leído el libro y lo que hago es seguir con la tramitación de la reclamación. Les envío una carta certificada con acuse de recibo en la que expongo mis argumentos para decirles que sí tengo derecho. Pues al cabo de 2 o 3 días me llaman de la compañía, del departamento de equipajes, diciéndome que habían revisado mi expediente y que veían que efectivamente tenía razón. Que cómo quería la maleta, de si era una maleta grande, si era pequeña, de qué color, de si 2, de 4 ruedas. Por lo tanto, yo animaría a todos los pasajeros que les ocurran estas circunstancias. Ya no hablo solo de rotura o desperfecto en la maleta, sino de pérdida o de retraso en el equipaje, que inmediatamente se acerquen al mostrador de la compañía y que presenten una hoja de reclamaciones. Bueno, estamos hablando de los aviones, pero en general cuando uno hace turismo parece que no somos muy dados a reclamar, aunque a veces contratamos un hotel con vistas al mar y resulta que de frente hay una mole de hormigón de otro edificio o está a realmente 2 kilómetros del mar, no a 200 metros como nos habían dicho, pero normalmente cuando eso ocurre nos aguantamos y decimos pues no venimos más y ya está, pero ¿por qué no reclamamos? Sí, pues precisamente no reclamamos, yo creo que un poco por desconocimiento. Porque hay una serie de factores disuasorios, como es ¿para qué voy a reclamar si no me van a contestar? Esa lentitud pasmosa en la resolución de conflictos. Por ejemplo, si te vas fuera al extranjero, el desconocimiento en el idioma, el no conocer dónde, cuándo y ante quién reclamar. Por eso en el libro yo les hago una exposición de cuáles son los medios extrajudiciales a través de los cuales se puede llegar a una solución sin necesidad de andar por esos vericuetos judiciales que hay tanto y sin gastarnos nada, como es la conciliación, como es la mediación. El libro recoge toda una red de
de oficinas del consumidor europeas donde puedes tramitar tu reclamación. Incluso hay la mayoría de empresas, en este caso turísticas, pues están adheridas al sistema arbitral de consumo, que como sabemos es gratuito para el consumidor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que si no se reclama es un poco por eso, por desconocimiento y por el miedo a decir, bueno, ¿para qué voy a reclamar si no me van a contestar, no me van a dar solución, me voy a cabrear? Entonces déjame cabrearme con los amigos, con la mujer, en el chigre. Eso es un poco, y eso es lo que hay que intentar cambiar, ¿no? Que la gente que conozca sus derechos. Yo soy muy insistente en estos temas porque veo que continuamente se están haciendo cursos o talleres de cata de vinos, de bailes de salón, de danza del vientre, de risoterapia, que no tengo nada contra ellos, que efectivamente que hay que saber distinguir una añada del 78 con el 79, o hay que saber bailar sevillanas porque cualquier día estás en Andalucía y vas a tener que demostrar tus dotes como bailarín, pero que eso no impida que haya talleres o cursos donde se puedan explicar de una forma amable, de una forma amena y de una forma distendida cuáles son esos derechos. Está claro. Bueno, en el libro, que dicho sea de paso, por lo que he podido ojear y por lo que he podido ver previamente, está escrito de forma muy amena, muy divertida, contáis muchos casos y precisamente hay muchas anécdotas, ¿no?, de gente que le ha pasado de todo. Por ejemplo, en el tema de las maletas. Sí, hay muchas. Bueno, yo llamo anécdotas. Para la persona que haya sufrido, sí, me imagino que de puñetas para arriba, ¿no? Sí, yo lo que hago, la estructura del libro, lo primero que hago es poner varios ejemplos prácticos sacados de casos reales, aunque yo les doy una visión un poco irónica para que pueda entrar mejor por los ojos del lector, y siempre les doy un título cinematográfico. Y a partir de ahí, con ese ejemplo, inmediatamente paso al caso que quiero analizar. En el caso de denegaciones de embarque, bueno, pues podremos ver cómo hace poco a 3 personas con discapacidad auditiva les sacan literalmente del avión porque entiende el comandante, que es la autoridad máxima en esos casos de la aeronave, que deberían ir acompañados de una persona para el caso de que sufriesen algún percance. Bueno, estas personas acuden al juzgado y el tribunal les da la razón, porque el tribunal no entiende que unas personas con discapacidad auditiva no puedan tomar simplemente el avión. Yo me pregunto cuántas veces atendemos a las azafatas cuando empiezan a hacernos cuando hacen todas las demostraciones, cada uno, incluso cuando hablan en inglés o en italiano o en alemán. Bueno, pues yo creo que prácticamente el 90% ya estamos cansados de oír o de ver todo eso, ¿no? Bueno, pues unas simples personas que lo único que querían era coger, me parece que de un avión Melilla-Madrid, bueno, pues no les dejaron tomar el avión. ¿Qué otros casos se cuentan? ¿Qué otras anécdotas? Hay muchísimos casos, porque el libro recoge también de una forma muy amena y muy simpática, pero radical, todo el tema de los escáneres corporales. El tener que pasar desnudo delante de una persona simplemente porque vas a tomar un avión. Yo me pregunto ¿cuántos escáneres corporales hay en los campos de fútbol donde entran 80, 90.000 personas? ¿Cuántos escáneres corporales hay en las estaciones de tren? Y tenemos, desgraciadamente, antecedentes de lo que ocurrió. ¿Cuántos escáneres corporales hay en estos centros comerciales donde se atiborran miles y miles de personas? ¿Por qué simplemente por tomar un avión hay que pasar por esos tragos? Es un poco excesiva la seguridad. Descalzarte y quedar descalzo en el suelo de un aeropuerto, tener que andar quitando los zapatos, entrando en el avión con un zapato en la mano derecha, poniéndote el cinturón porque acabas de pasar por el escanógrafo. Y luego resulta que bueno, ahí en el libro recojo también anécdotas muy curiosas de un país en concreto que, haciendo prácticas de seguridad en los aeropuertos, mete un par de tipos de explosivo en 2 maletas de forma aleatoria de 2 viajeros, y cuando llegan a destino, efectivamente los perros consiguen dar con una maleta,
Pero es que, curiosamente, hay otra maleta que se les pierde. Y estuvieron varios días intentando localizar esa maleta que llevaba un explosivo. Hace poco comentaban también 2 periodistas, para demostrar esa poca seguridad, a pesar de lo que nos intentan imponer, llevan un arma en una maleta, en un maletín, pasan todo el control, se meten en el baño de la aeronave, montan el arma, lo sacan y están con ellas en el asiento. Y llegan a destino y nadie consigue descubrir. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿No? Tanta seguridad, tantos excesos en seguridad, y al final no es tanto. Viene un poco porque yo creo que nos obliga desde los Estados Unidos, desde Estados Unidos de América, que son los que marcan un poco, aunque no queramos verlo, esas pautas de seguridad, y luego son ellos los primeros que tienen errores. El otro día a una niña de 3 años que viajaba con sus padres, no la dejan viajar porque figura en una lista negra de presuntos terroristas. Evidentemente hubo un error garrafal. Bueno, pues tanto los padres como la niña no pudieron viajar hasta que no pudieron demostrar que esa niña de 3 años esa niña de 3 años. O sea, cosas así. Hay una chica que viajaba con una pierna ortopédica, había tenido un accidente hace unos años, y antes del control, con una cola de más de 200 personas, le hacen quitar la pierna ortopédica. ¿Para qué? Para ver el qué. Incluso, bueno, sé de gente que les han obligado a quitar la escayola que llevaban, para ver si llevaban algo dentro de la escayola. Entonces, bueno, estamos llegando a unos extremos, y lo que es curioso es que después, en la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dice que la dignidad humana es inviolable, que es respetada y protegida. Nadie podrá sufrir, nadie podrá ser sometido a tratos denigrantes. Si no es esto tratos denigrantes, ¿no? Que baje Dios y lo vea. Entonces, bueno, el libro recoge todo esto de una forma, como te digo, muy distendida, de una forma que la gente lo vaya leyendo y a la vez vaya quedando con ello. Hace poco me decían que con el libro, que lo que trataba de hacer era alarmar a los viajeros, nunca más lejos de la realidad. Lo que intento es alertar, prevenir, y si podemos evitar que un pasajero se vea sin comerlo ni beberlo, perjudicado por estos hechos, bueno, pues yo creo que doy por bien merecido la presentación o la publicación del libro. ¿Se puede viajar en un avión con, no sé, se llaman piercings, todo tipo de objetos metálicos que uno se pone y vaya usted a saber dónde? Sí, pues en el libro cuento también una anécdota. Porque eso debe pitar, ¿no? Eso pita, evidentemente, pita. Entonces, efectivamente, en un aeropuerto hay una chica que lleva unos piercing en los pezones. Entonces, evidentemente, el escanógrafo empieza a pitar. Ella comenta a esos guardianes tan fieles de la seguridad que simplemente lleva 2 piercing en los pezones, que no lleva más. Bueno, la cogen de forma poco ortodoxa, la meten en un cuarto y le dicen que o se quita los piercing o no viaja. Entonces, bueno, ella trata de explicarles que es muy difícil quitar unos piercing que ya están asentados y que no puede. Entonces, de pronto aparece una guarda de seguridad y les da unos alicates, le da unos alicates para que pueda quitárselos. Que como no se los quite, no viaja. Bueno, pues efectivamente tuvo que quitárselos. Pero es que al pasar un segundo control, le vuelve a pitar. Y dice que lleva un piercing en el ombligo. Pero ay, amigo, ahí no hay ningún problema. Le dicen que pase. Entonces, claro. O sea, estamos llegando a unos extremos que... Sí. Bueno, hace poco leía que en Estados Unidos algún iluminado se está planteando ya crear unos calzoncillos anti-escáneres corporales. ¿De eso vamos a hablar ahora? Claro, sí, porque los escáneres corporales... Los escáneres corporales lo que hacen es una visión desnudan a la persona desnuda. Entonces yo en el libro me hago una serie de preguntas. Los musulmanes, que en ese sentido tienen muy claro lo que es el no poder, es la mujer y no poder mostrar apenas nada de desnudo. Bueno, pues ¿qué van a hacer con ellos? ¿Van a seguir con esos cacheos
como hacían antes, que también siguen siendo denigrantes, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo digo que la cordialidad, la amabilidad, el trato respetuoso no está reñido, no tiene por qué estar reñido con la efectividad, con la seguridad, que es lo que se busca. Yo no tengo por qué estar con dos guardaespaldas que me están viendo el cuerpo entero, simplemente, como decía antes, porque voy a tomar un avión, no sé, bien por ocio, bien por trabajo, o bien por temas familiares, ¿no? ¿Qué importa? En definitiva, simplemente es tomar un avión. Bueno, hay quien diría que en Asturias este tipo de cosas no deben ocurrir porque, claro, el aeropuerto es pequeño y la gente que viaja es menos, pero bueno, también debe haber Sí, también, evidentemente, todos los aeropuertos, bien pequeños, bien grandes, bien medianos, temas de denegaciones de embarque, temas de cancelaciones, temas de retrasos, bueno, cada poco estamos viendo. Hay temas que evidentemente las compañías aéreas no tienen posibilidad de solución, como son en los casos, en los días de niebla. Estos días está ocurriendo, ¿no? Bueno, pues estamos en una geografía donde efectivamente, por la orografía de nuestra tierra, nos encontramos que hay días en que efectivamente la niebla, bueno, pues evidentemente ahí no cabe responsabilidad alguna, la seguridad ante todo, ¿no? Otra cosa es que el aeropuerto esté en el sitio correcto y que los sistemas de antiniebla sean los correctos. Se plantea, y siempre muy polémico, los sistemas antiniebla que están implantando. Hay compañías que sí permiten aterrizar, hay otras compañías que no lo hacen. En definitiva, siempre al final es el comandante del avión el que toma la última decisión. Bueno, pues alguien puede decir dónde puñetas están mis maletas. Es un libro que, como decíamos, el título no puede ser más gráfico y que esperemos sirva precisamente para eso, para que no ocurran este tipo de cosas, ¿no? Cuando te pierden la maleta, por cierto, están obligados a pagarte lo que hay en el interior, pero hasta una cuantía, ¿no? Sí, efectivamente, hay una cuantía determinada. Por eso sí, yo aconsejaría que cuando llevas dentro de la maleta algo de valor, pues realices un seguro. Es como cuando envías por correo una carta con algo que quieres que no se pierda, pues le haces un seguro, ¿no? Tampoco es tan caro. Ahora estamos viendo en todos los aeropuertos como hay cintas transparentes para que la maleta vaya un poco más segura. Bueno, pues lo mismo, si realmente llevas algo de valor, es como cuando vas a un hotel y en vez de dejar el dinero o las alhajas o la máquina de fotografía en la habitación, la metes en una caja fuerte. En este caso igual. ¿Hay aeropuertos más conflictivos que otros o no? Bueno, realmente los que son conflictivos son por el número de viajeros que mueven. Sí. Me olvidaba comentar, no todos son críticas a las compañías ni a aeropuertos. Sí me gustaría destacar el tema de accesibilidad y no discriminación para las personas discapacitadas. He visto, porque he comprobado al hacer el libro, como en prácticamente la mayoría, por no decir en todos los aeropuertos, siempre hay un departamento en el que está perfectamente delimitado la realización y facilitar a estas personas con cualquier tipo de discapacidad para que tengan los mismos derechos y sean análogos las mismas formas de viajar. Es decir, que esas personas con cualquier tipo de discapacidad no se retraigan a la hora de viajar y a la hora de tomar un avión. Braulio Antuña es abogado y además ha trabajado en la administración pública en el Principado como técnico de consumo, si no me equivoco, así que es toda una autoridad en este asunto. Lleva casos también personalmente, ¿no?, de clientes que reclaman contra las compañías aéreas. Efectivamente. Y es encontrarse, como decía el Quijote, con la Iglesia hemos topado. Sí, porque en la mayoría de los casos, en las demandas, las compañías aéreas suelen rebatirte todo lo que dices con temas tan peregrinos como por cuestiones técnicas, por avería de avión. Bien, ahora hay numerosas sentencias de la Unión Europea que exigen a esas compañías demostrar y constatar que efectivamente esa avería ha sido la causante y ha impedido y ha sido la causa mayor la que trae consigo que efectivamente pues ese vuelo ha sido cancelado o ha sido retrasado, o en el caso de denegación de embarque, ¿no? Para terminar, usted que ha escrito este libro,
¿les podemos dar algún tipo de ánimo a los que sufrieron, acabamos como empezábamos, esos problemas con los controladores aéreos, los que se quedaron sin viaje y hay forma de, alguna vez podrán recuperar ese dinero? Sí, yo creo que sí. Hombre, vamos a ver, el cabreo y la desilusión y esa impotencia de verte en un aeropuerto y por culpa de 4 personas que trabajan o dicen que trabajan de forma un tanto estresada, cobrando lo que cobran, bueno, pues efectivamente eso, yo creo que esos daños morales debe ser el juez, el juzgador, el que valore, ¿no?, cada caso. No es lo mismo que fueras a coger el avión porque ibas a Madrid, bueno, pues de ocio, a aquellas personas, como de hecho ocurrieron, que iban al entierro de su padre o iban a casarse, o etcétera, etcétera, ¿no? Sí. En fin, pues Braulio Antuña, autor de este libro que ustedes ven. ¿Alguien me puede decir dónde puñetas están mis maletas? No solo habla de esa situación, sino de muchas otras a las que nos enfrentamos cuando volamos o cuando vamos de turismo, y ya decíamos que en muchas ocasiones además no reclamamos sobre ello. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. En este programa. Muchas gracias. Nos vamos a ir a una pequeña pausa publicitaria. A la vuelta, ya saben, como marca nuestra habitual línea, queremos conocer un poco más alguna de las asociaciones, ONGs o instituciones que trabajan en Asturias, y queremos conocer un poco más su trabajo, sobre todo. Será a la vuelta de la publicidad. Pues estamos ya de vuelta de esa publicidad, de esa pequeña pausa que hemos hecho para seguir contándoles la actualidad en Asturias, y además de paso, como les habíamos anunciado, para continuar conociendo a esas entidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, aquellas personas que en definitiva un buen día decidieron, en la mayoría de los casos sin recibir ni siquiera un salario, pues dedicar su trabajo a los demás. La fundación que hoy nos visita, desde luego, tiene mucho trabajo, desgraciadamente, porque la crisis ha hecho que muchas familias no tengan ni lo más necesario, incluso muy cerca de nosotros, aquí en Asturias. Fundación Banco de Alimentos de Asturias, que es quien hoy nos visita, se ocupa de hacer llegar lo más necesario, los alimentos básicos, a las personas que lo necesitan en nuestra región, y lleva ya como fundación 10 años, aunque comenzó a trabajar mucho antes, en el año 1997. Nos imaginamos que, como decíamos, como consecuencia de la crisis, probablemente estén con mucho más trabajo que hace apenas 2 años. Nos lo va a contar Coro Junquera, que es la vicepresidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias. Buenas noches, Coro, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos un poco. En principio, si te parece, podemos empezar explicando a los espectadores qué es la Fundación Banco de Alimentos, aunque por las campañas que lleváis a cabo en muchos centros comerciales, etcétera, yo creo que ya os conoce mucha gente, ¿no? Pero, ¿qué es Fundación Banco de Alimentos? Sí, pues fundamentalmente somos un grupo de voluntarios que formamos parte de la fundación y que como fines principales tenemos la distribución de alimentos en Asturias. Bancos de alimentos hay en todas las provincias españolas, pero cada uno tiene sus propios estatutos y su propio funcionamiento. Nosotros estamos constituidos por un patronato. Todos somos voluntarios y bueno, también tendemos a la sensibilización de la sociedad frente a los colectivos que trabajan con personas desfavorecidas. Sí. ¿Qué es un banco de alimentos? Podríamos preguntar. Me imagino que por su similitud es igual que un banco donde llevamos el dinero, pero en este caso donde se llevan alimentos, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros recogemos alimentos, bien de empresas, bien de operaciones kilo, bien de donaciones de particulares. En el almacén que tenemos lo contabilizamos, lo preparamos todo y lo distribuimos entre las entidades con las que trabajamos. Ese es fundamentalmente nuestro principal trabajo. También tenemos otras facetas en las que trabajamos: sensibilización de los colectivos educativos, de las empresas, ayudamos también en la gestión a las propias entidades con las que nosotros trabajamos, pero fundamentalmente nuestra función es recoger alimentos y distribuirlos entre los colectivos desfavorecidos. Y eso lo lleváis haciendo ya como fundación 10 años, aunque estáis desde antes, Sí, ¿no? Antes éramos asociación y hace 10 años
años nos constituimos en fundación y así venimos trabajando. Quienes trabajáis allí no cobráis ningún sueldo, sois voluntarios. Efectivamente, solo tenemos una trabajadora social y el resto somos voluntarios. Sí. ¿Y cuántos? No, iba a preguntarte cuántos hay, si hay muchos. Pues mira, en lo que es el almacén trabajan con nosotros 20 personas. Luego tenemos los patronos, también colaboramos de forma cada uno en su faceta. Entonces, para el proyecto colectivo educativo, tenemos 3 personas, para el de empresas otras 3, y luego cuando tenemos operaciones kilo puntuales, pues ahí contamos con unos 100 voluntarios, bien de personas que ya llevan muchos años colaborando con nosotros en estas operaciones kilo, colegios que colaboran con nosotros, etcétera. Bueno, resulta significativo, importante que hoy en día, un mundo tan interesado, haya gente que dedique su tiempo voluntariamente sin recibir nada a cambio, ¿no? Sí, la gente está muy abierta a colaborar y la solidaridad, bueno, en estos 2 últimos años se ha visto incrementada muchísimo, o sea, lo notamos muchísimo, por ejemplo, cuando hacemos operaciones kilos en los centros comerciales, la gente está muy sensibilizada y, bueno, también es verdad que nos van conociendo más y entonces también, bueno, saben la labor que desarrollamos, ¿no? Pero yo creo que la gente está muy tocada en esos aspectos y se nota claramente, sí. Dices que hay bancos de alimentos en otras regiones de España. En comparación con otras regiones, ¿los asturianos somos generosos o no? Sí. Francamente sí. Nosotros es un banco respecto al resto de España que podremos del medio en cuanto a población y esto, y estamos entre los primeros o sea que sí. En donaciones. Sí, muy bien. Has hablado ya varias veces de la operación Kilo. Cuéntanos qué es esto de la operación Kilo. Pues las operaciones Kilo solemos hacerlas en centros comerciales grandes, donde estamos allí presentes con nuestros carteles, con la información, y le pedimos fundamentalmente a la gente que entra a comprar su compra diaria, normalmente son fines de semana cuando lo hacemos, bueno, pues que a la vez que compra sus cosas para su casa, pues que nos done a nosotros pues 1 kilo de arroz, aceite, etcétera, ¿no? Entonces cuando sale lo recogemos y eso es nuestra campaña de Operación Kilo. Solemos hacer 2 o 3 fuertes al año y funcionan muy bien. Este año hemos tenido un incremento muy grande en este tipo de donativos y la verdad es que estamos muy contentos con este desarrollo, sí. O sea, que es curioso que cuando más crisis hay, parece que también más generosa es la gente, ¿no? Sí, porque la gente lo sabe, lo nota y entonces, bueno, pues les tocas una fibra que saben que es así, ¿no? Y luego, bueno, nosotros damos información sobre a todas las entidades a las que va, o sea, es una cosa directa, clara, que se ve que de esto se recoge hoy y mañana se da a estas entidades, ¿no? Entonces no hay... por el medio no hay nada ni quedan las cosas desperdigadas. Eso iba a preguntarte, ¿cómo se garantiza que llega a los necesitados? Porque a veces uno tiene la duda con otras ONGs y a lo mejor va para no sé qué país y uno tiene la duda si llegará allí a los que lo necesitan de verdad. En vuestro caso, ¿cómo se garantiza? Bueno, nosotros trabajamos solo con entidades asturianas, solo nuestros alimentos quedan en Asturias. Entonces, bueno, tenemos un seguimiento de las entidades con las que trabajamos y luego, bueno, tenemos una memoria anual que es pública y que en la que se recoge todo nuestro trabajo y toda la organización que llevamos a cabo. ¿Cómo se financia los mínimos gastos que podáis tener? Bueno, nosotros nos financiamos fundamentalmente por tanto entidades públicas como privadas, ¿no? La administración, ayuntamientos, Principado y luego, bueno, pues bancos y cajas que colaboran con nosotros. Esa es fundamentalmente nuestra primera vía de financiación. En este momento queremos saber si en el 2011 empezamos a desarrollar un proyecto con empresas. Hasta ahora estábamos trabajando con empresas del sector de la alimentación nada más, que nos donaban alimentos y excedentes, etcétera, ¿no? Entonces, a ver si ampliamos un poco más. Es un proyecto un poco ambicioso que tenemos, a ver si conseguimos llevarlo a cabo para también aquellas empresas que quieran colaborar con nosotros económicamente lo puedan hacer. O sea, que hasta ahora recogéis alimentos, ahora se habla también de la posibilidad de, si alguien quiere colaborar económicamente, ¿no? Estamos creciendo mucho, nuestras necesidades crecen, aumentan las peticiones, hemos tenido un incremento muy grande en el 2010 y se prevé que para el 2011 también, y es nuestra manera de poder financiarnos y poder llegar a todo el mundo que nos está reclamando ayuda.
¿Dependéis de algún organismo simplemente en cuanto a lo que quieran colaborar, pero sois absolutamente independientes? Sí, totalmente independientes. Bueno, que hay crisis lo sabréis mejor que nadie vosotros, ¿no? Sí. ¿Lo notáis? Sí, lo notamos. Nosotros este año, en el 2010, hemos tenido un incremento en número de personas atendidas en un 10%. Hemos distribuido también un 32% más de kilos. Y bueno, ya tenemos petición para este 2011 en este primer mes de unas 300 personas más. Entonces, aparte que las entidades con las que ya trabajamos han incrementado el número de personas que atienden, con lo cual, claro, te reclaman más alimentos porque ellas crecen y la demanda crece también, ¿no? Porque los alimentos los entregáis a entidades y también a particulares. No. Solamente solo a entidades. A entidades que son las que se hacen responsables de. Nosotros tenemos un seguimiento de las entidades, les pedimos por supuesto, una documentación y incluso además tenemos estamos periódicamente con ellos en contacto, pero además, pues bueno, no se puede decir inspecciones, pero bueno, un poco de control sobre ellas. Y ellas son las que distribuyen a los particulares. ¿Qué entidades son esas que reciben? Bueno, pues son todas las que trabajan con colectivos desfavorecidos, desde todos los asilos, jóvenes con riesgo de exclusión social, inmigrantes, todas las que te puedas imaginar. En total tenemos 130 asociaciones y llegamos a unas 15.000 personas. Bueno, mencionabas a los inmigrantes. ¿Son ellos quienes más necesitan la ayuda o también hay muchos asturianos españoles? Es general. Es general, o sea, el incremento se ve en todas partes. Hombre, las asociaciones de inmigrantes, los inmigrantes lo que sí es que están aumentando y demandan como cualquier asturiano, pero bueno, la población es general, o sea, hay de todo, no es exclusivamente inmigrante. ¿Qué datos tenéis en cuanto a lo que repartís, en cuanto a la situación ahora mismo? Porque decís que tenéis una memoria anual. Sí, mira, en el 2010 trabajamos con 130 entidades, llegamos a 15.000 personas y distribuimos 1.500.000 kilos de alimentos. Eso fue las cifras del 2010. Y para el 2011 esperamos un incremento de personas que nos demanden un 10%. De un 30 a un 40% de kilos que tendremos que distribuir más. ¿Un 30 o 40% sí, más? Más, sí. Y tendremos también un 15% aproximadamente de entidades beneficiarias que nos reclamarán pertenecer al Banco de Alimentos. ¿Y cómo hacéis esos cálculos? ¿Cómo sabéis que más o menos puede ser eso? Bueno, por la estadística que llevamos de estos años del incremento que ha sido y porque ya, bueno, por ejemplo, en entidades que nos están pidiendo, que nos demandan esto, ya tenemos varias peticiones. Entonces, pues sopesamos que va a ser... a lo mejor aumenta incluso, dependerá también un poco de cómo se desarrolle la situación económica en el 2011, pero vamos... La previsión es más o menos así. Hablas de que la mayoría de vuestros colaboradores son empresas que, por ejemplo, os dan los excedentes de fabricación. ¿Cómo funciona todo eso? Bueno, por ejemplo, grandes empresas que tienen un producto que va a salir al mercado y por un defecto de forma, aunque el producto esté perfectamente, no puede salir. Y entonces, bueno, nos avisan y aquí tenéis 10 palés de esto que podéis venir a recogerlos, efectivamente, que si no irían al vertedero. Entonces, bueno, es también una mentalización a las empresas de decir, oye, lo que tú vas a tirar, yo lo puedo aprovechar. Y productos que están en perfecto estado y que de otra manera, bueno, pues irían al basurero, y de esta manera, bueno, pues se hace una doble labor, ¿no? También eso es un problema de sensibilización hacia las empresas, ¿no? Que hasta ahora no había mucha conciencia de esto. Y ahora están empezando, ahora llevamos años ya trabajando con empresas que efectivamente que se dan cuenta que esto es así, que es un beneficio para ellas y para nosotros y para la población, independientemente de que, bueno, luego hay unas ventajas, toda colaboración con nosotros, como tiene unos beneficios fiscales, en concreto el 35% de desgravación fiscal tiene una donación
de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, es interesante también, y muchas veces es desinformación de las empresas que no conocen este tema, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, ahí es una labor a desarrollar, porque bueno, ya colaboramos con muchas, pero bueno, el campo es muy grande y se puede seguir trabajando. ¿Y tenéis muchas empresas que colaboren? Sí, tenemos muchas, pero bueno, ya te digo que, en fin, siempre se puede mejorar y hay más, ¿no? Y eso es una labor por nuestra parte, de comunicar bien lo que hacemos, de darnos a conocer, en fin. Y en eso estamos, o sea que bueno, yo creo que este año va a ser muy importante. Hemos llegado a un acuerdo con Mercasturias, tenemos una nave, nos han cedido ahí una nave para, aparte de la nuestra que tenemos, para trabajar desde allí el sector de la fruta y yo creo que ese va a ser también un campo que hasta ahora, bueno, habíamos trabajado poco, también porque bueno, nuestra capacidad de personal es limitada, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que ese va a ser en este año, en el 2011, también un paso muy importante para nosotros. O sea, alimentos también perecederos, como puede ser la efectivamente, fruta, ¿no? Sí. Que también vais a poder sí. entregar. Sí. Los alimentos que ofrecéis, hablas de que en muchos casos son pues un defecto, pero no afecta al propio alimento, quiero decir, no os da ninguna empresa alimentos que ya estén a punto de caducar, como a veces se habla, nada parecido, ¿no? Sobre eso tenemos una escrupulosidad absoluta y nosotros no tenemos en eso, nunca hemos tenido ningún problema, ni siempre trabajamos con alimentos en perfecto estado. En ocasiones es defecto de forma y otras ni eso, o sea, que son donaciones que libremente te hacen sin... ¿Son empresas asturianas las que colaboran con fundamentalmente sí. ¿Cómo funciona en cuanto al almacén? ¿Lo centralizáis todo allí y desde allí distribuís? Lo tenemos todo centralizado ahí, estamos en el polígono de Nora en estos momentos y ahí tenemos, bueno, pues 20 personas trabajando en el almacén, también tenemos las oficinas, los alimentos llegan allí se clasifican y de ahí también se salen a su distribución. Las propias entidades vienen a recogerlo allí y luego ellas lo distribuyen entre las personas con las que trabajan. En esta trayectoria que tenéis, en esos 10 años de fundación y otros 3 como asociación, ¿habíais pasado por una situación de crisis como esta o no? No habíamos pasado por una cosa así, pero bien es verdad también que bueno, cuando empezamos éramos, o sea, el incremento ha sido enorme, pero porque nosotros hemos crecido como ONG. Entonces, claro, lo que sí notamos es, bueno, pues en del 2009, 2010, ahí sí ha habido un incremento. Los primeros años también nosotros estábamos, bueno, pues éramos menos, teníamos una logística peor y unas posibilidades de desarrollo también menores. Entonces también nosotros hemos crecido mucho como banco, como fundación, y eso nos ha permitido también llegar a muchas más personas y tener proyectos más ambiciosos, porque nosotros, por ejemplo, el proyecto educativo en los colegios que hacemos, eso es una cosa reciente, de unos años para acá, que bueno, pues porque hemos crecido como fundación hemos podido hacerlo, pero que requiere un personal, que requiere trabajo, horas, y es muy importante sensibilizar a los niños desde el colegio, desde pequeños, sobre el despilfarro de alimentos, sobre la distribución, sobre ese proyecto educativo, porque ¿qué pretendéis? ¿Sensibilizar a los chavales desde pequeños con una serie de normas? Sí, o sea, nosotros vamos a los colegios y ahí damos unas charlas y presentamos lo que es el banco, les informamos, a la vez si quieren contribuir con una operación Kilo Perfecto, y luego, bueno, pues estamos siempre con ellos en contacto, bueno, pues para también cuando quieren colaborar con nosotros en operaciones Kilo, para todo tipo de cosas, ¿no? Llevamos 2 años haciendo también un concurso de dibujo sobre el tema para que los niños participen y la sensibilización sea mayor, y la verdad es que está dando muy buenos resultados y estamos muy contentos con este proyecto. Trabajamos con colegios de toda Asturias, no solo de Oviedo, ni de Gijón, ni de Avilés, tenemos colegios en todas partes, en Luarca, en montones de sitios. ¿Y qué le enseñáis a los chavales? ¿A que no despilfarren? Efectivamente, es una sensibilización hacia, bueno, pues hacia el tema de la alimentación, también, bueno, sobre lo que es también un poco de ecología, ¿no? De decir, bueno, pues lo que nosotros aprovechamos era un alimento que se iba a tirar y que se iba, en fin,
una serie de cosas que muchas veces no en el día a día no se da uno cuenta y que conviene pues recordarlo, ¿no? Entonces los niños además son muy receptivos a todo este tipo de cosas y bueno, es muy interesante y muy gratificante. La verdad es que tiene unos resultados buenísimos. ¿Notáis la crisis en cuanto a que recibís también menos ayudas de las administraciones públicas o no? No, creíamos que sí, que íbamos a tener este año, efectivamente. Que han pasado por aquí nos lo han dicho, ¿eh? Sí. Creíamos que sí, pero bueno, las perspectivas que tenemos que no son definitivas, pero creemos que bueno, más o menos estaremos igual que el año pasado, quizá un poco más en algunos aspectos, o sea que en ese sentido no nos podemos quejar. Hombre, siempre cuanto más ayuda mejor, ¿no? Pero bueno, en principio contamos con que más o menos será como años anteriores, no creemos que haya mucha diferencia. Cuando lleváis a cabo la que llamáis Operación Kilo, ¿hay centros comerciales, barrios o ciudades que sean más generosos que otros o no? ¿O depende de la población quizá o qué? Pues no se puede hablar de que haya una diferencia muy grande, ¿eh? O sea, generalmente lo que sí hemos incrementado en todos respecto a años anteriores, pero decir, bueno, pues en Gijón más, en Avilés más, en Oviedo más, no, más o menos similar. Son también centros en los que llevamos yendo muchos años haciendo operaciones, que nos conocen, que la gente ya casi ni le tienes que explicar quién eres ni lo que sí, Banco de Alimentos, ya sé lo que es y tal. Entonces bueno, eso también ayuda a que la gente bueno pues colabore de una forma más amplia, ¿no? Pero vamos, no hay una diferencia entre población entre un sitio y otro, no. ¿Os proponéis crecer en un futuro? ¿Hay proyectos de futuro que tengáis en mente? Tenemos proyectos muy ambiciosos que ya veremos a ver si podemos llevar a cabo, porque claro, tampoco somos muchos y tenemos que repartirnos el trabajo. En principio, bueno, queremos seguir con el proyecto, aparte de lo que es el funcionamiento del banco diario, de esto, bueno, y que además que no hemos hablado de que nosotros repartimos también los excedentes comunitarios en Asturias, junto con Cruz Roja y Cáritas, pero bueno, fundamentalmente nosotros. En mayor proporción, vamos, y esto también, bueno, son 4 campañas al año que nos llevan mucho trabajo y que en cierta manera pues nos hacen, bueno, en esos momentos paralizar un poco otras tareas porque hay que centrarse en eso, ¿no? Pero bueno, queremos seguir avanzando en el proyecto educativo, seguir creciendo, si llegar a más colegios, incluso tenemos la aspiración de si pudiésemos entrar también a tocar la sensibilización del voluntariado en la universidad, sería muy interesante, sería interesantísimo. Bueno, hasta ahora hemos tenido alguna cosa esporádica, pero nos gustaría entrar más en poder incluso, bueno, pues ir a ciertas facultades en las que pudiesen colaborar con nosotros, que a los alumnos les sirviese para hacer prácticas y desarrollar su trabajo de manera sobre el terreno, y con nosotros efectivamente. Entonces eso es una de las perspectivas que tenemos para este año, a ver si lo conseguimos. Y luego el proyecto estrella, que podríamos llamar, que a ver si también conseguimos echarlo adelante y que nos funcione bien, es el de las empresas, o sea, que colaboren con nosotros, darnos a conocer más a las empresas, aunque no sean del sector alimentario, y que colaboren con nosotros pues de la manera que quieran. Entonces, bueno, esos 2 proyectos en principio son los que podríamos decir que son las novedades para este año 2011, aunque bueno, en todo lo demás que estamos desarrollando siempre se producen, bueno, pues cosas nuevas que tienes que ir solventando y avanzando, ¿no? Pero en principio eso es lo que tenemos. Esos son los proyectos de futuro en los que estáis pensando. Hablabais de que repartís también excedentes. ¿A qué te refieres? Bueno, la Comunidad Económica Europea tiene desde hace muchos años excedentes, lo que llaman excedentes, que bueno, ya no son excedentes, pero bueno, lo que antiguamente eran los excedentes, y a cada país le da una cuota determinada, y entonces bueno, pues somos los bancos de alimentos en España los que distribuimos esas entre las organizaciones. ¿De alimentos, de leche? Alimentos, sí, son una serie de alimentos fijos cada año que marca el Ministerio,
y nuestra Federación de Bancos de Alimentos, la FESVAL, de todos los bancos de España, es el que tiene las conversaciones con el Ministerio, y luego a cada uno nos adjudican, a cada provincia nos adjudican los kilos que tenemos que distribuir. Entonces se hace en 4 veces, en Asturias se hace en 4 veces, y bueno, supone muchísimo trabajo. Además, bueno, todo lo que tiene que ver con la Comunidad Europea es un papeleo impresionante, que bueno, está muy bien porque el control es exhaustivo, pero bueno, nos supone mucho trabajo y esfuerzo, pero bueno, lo hacemos encantados y la verdad es que estamos contentos porque llevamos años haciéndolo y con muy buenos resultados, y creemos que bueno, que es efectivo y que funciona. Sí, que funciona. Hay, por tanto, coordinación con el resto de bancos de alimentos que funcionan. Sí. Nosotros, claro, pertenecemos a la Federación Española y entonces, bueno, pues tenemos cierta autonomía en algunos aspectos, y en otro, bueno, pues siempre estamos aparte, bueno, que tenemos una comunicación sobre todo con los bancos cercanos a nosotros, efectivamente. Quienes las diferentes asociaciones, ONGs que han pasado ya por aquí, insisten mucho en que intentan controlar que la ayuda vaya realmente a quien lo recibe, porque puede haber, ya lo sabes, en España desgraciadamente es así, mucha picaresca a veces también, de gente que quizá no lo necesite tanto e intente aprovechar de ello. ¿Vosotros controláis a las entidades para que eso sea así? Nosotros tenemos un control sobre las entidades, bueno, les exigimos documentación de todas las personas, de esto, aparte del control diario que tenemos y de la cercanía, porque es un trabajo diario, entonces bueno, pues es un trato muy cercano. Y además, bueno, pues tenemos periódicamente revisiones de tanto de las personas, o sea, tanto porque hay aumento como disminución, como, en fin, todas las circunstancias que se puedan producir. Entonces, la verdad es que nosotros hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Hombre, siempre puede haber algún caso de picaresca, de alguna cosa que pase, pero vamos, es muy raro y nosotros no hemos tenido así ninguna cosa destacable en ese aspecto. Distribuir 1,5 millones de alimentos ya es trabajo. Pues sí. Es que cuando yo el otro día estaba revisando memorias y tal, y cuando estaba viendo pues la memoria de hace 10 años, 9 años, dije, bueno, pero cómo hemos aumentado tantísimo, ¿no? La verdad es que hemos crecido muchísimo y no sé, nos sentimos muy orgullosos, aunque lo ideal sería que no tuviera que ser, que no tuviéramos que distribuir y que no, pero bueno, es una labor que la verdad es que se nota, sí, y el incremento es muy grande, pero bueno, yo creo también que quizá, bueno, pues ahora estamos en un momento así un poco crítico, pero que en fin, que las cosas vuelvan otra vez y que, aunque siempre hay colectivos especialmente desfavorecidos y especialmente necesitados, pero bueno, yo creo que en fin, que por lo menos nosotros intentamos paliar ciertas circunstancias, luego ya que lo consigamos o no, eso ya. Esta crisis, lo cierto es que no sé si deja un perfil claro de la persona que necesita ayuda, porque en otros casos, pues como tú decías, son ciertos colectivos, quizá marginados, etcétera. Pero ahora mismo el perfil es un poco más amplio, ¿no? El perfil es un poco más amplio. Nosotros, por ejemplo, con las entidades que trabajamos de consumo, o sea, que están dando, que son comedores sociales, etcétera, etcétera, es donde más vemos, nos reflejan más diariamente lo que es, y efectivamente, bueno, pues ahora hay familias, pues que por temas de problemas con impagos de hipotecas, etcétera, etcétera, que se han quedado en paro, que no pueden tal. Y eso antes, ese perfil, no lo había, ¿no? Entonces, bueno, ahí sí se ha notado un incremento grande, sí, efectivamente. Coro, siempre despedimos esta entrevista que hacemos a diferentes ONGs, asociaciones o fundaciones, permitiendo que esas últimas palabras a los espectadores pues las dirijáis vosotros, ¿no? Lo que queráis decirlos en cuanto a si necesitáis más voluntarios, más colaboración, en fin, lo que quieras, o agradecimiento simplemente, lo que prefieras. Sí. Bueno, yo primero agradecimiento, desde luego, porque Asturias es muy solidaria con nosotros. La verdad es que estamos contentísimos de cómo responde siempre que hemos pedido cualquier cosa en cualquier estamento, pero bueno, desde aquí sí quizá hacer un llamamiento a la gente que se anime
a colaborar con nosotros o bueno, con cualquier otra fundación y tal, porque es muy gratificante, la verdad, y bueno, es una manera de devolver un poco a la sociedad lo que la sociedad te da, ¿no? Aunque parezca una frase hecha, pero es así. Entonces, nosotros tenemos muchos campos en los que se puede trabajar. Y bueno, y además desde todas las edades, desde gente muy joven a gente jubilada, mayor, en fin, mujeres, hombres, de todo, porque no sé, somos un grupo además muy diverso, muy heterogéneo, en el que cada uno escoge un poco la parcela que más le gusta, que más en la que se ve que puede estar más involucrado, y eso funciona también. Entonces, bueno, pues que estamos ahí en el polígono de Puente Nora y que o cualquier persona que quiera ir a visitarnos simplemente por conocernos, por decir, oye, pues me gustaría saber cómo trabajáis, pues ahí estamos y encantados de recibir a todo el mundo. Los voluntarios, decíamos, no reciben sueldo, pero debe ser gratificante, ¿no? Sí. Es muy, sobre todo es como es una labor que se percibe muy rápidamente y muy concretamente, entonces lo ves día a día, ves a la gente cargando, ves a las asociaciones cargando los coches, cómo se llevan lo que tú les das, cómo se reparte, y entonces el día a día es lo que te hace ver efectivamente que la labor pues sí merece la pena. Coro Junquera, la vicepresidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Asturias, muchas gracias por estar con nosotros hoy en este día. Gracias. Hasta luego. Pues un día más, señoras y señores, les hemos querido acercar hasta ustedes una diferente fundación, asociación o ONG y saber un poco más de su trabajo en Asturias. Así es como despedimos este Primera Plana. La semana que viene volvemos con nuevos temas de actualidad, ya saben, como siempre, analizados en forma de entrevista. Hasta la semana que viene.